Contexto de la organización. Si bien ya revisamos algunos aspectos generales en la introducción, es importante revisar dentro del contexto de la organización elementos fundamentales. En este caso, cuando hablamos del contexto de la organización, hablamos de la información que la organización debe de considerar para determinar sus cuestiones externas e internas y que son relevantes para su sistema de gestión. Sin embargo, vamos a ir desarrollando este tema conforme vayamos avanzando el curso. Es importante saber qué es la comprensión de la organización y su contexto. Cuando hablamos de la organización tenemos que identificar que se encuentra en un entorno que cuenta con cuestiones externas, políticas, legales, económicas, sociales, etc. En un mundo tan globalizado sería imprudente el ignorar toda esta información. Por lo tanto, la organización ya nos solicita determinar las cuestiones externas. Contexto de la organización. Si bien ya revisamos algunos aspectos generales en la introducción, es importante revisar dentro del contexto de la organización elementos fundamentales. En este caso, cuando hablamos del contexto de la organización, hablamos de la información que la organización debe de considerar para determinar sus cuestiones externas e internas y que son relevantes para su sistema de gestión. Sin embargo, vamos a ir desarrollando este tema conforme vayamos avanzando el curso. Es importante saber qué es la comprensión de la organización y su contexto. Cuando hablamos de la organización tenemos que identificar que se encuentra en un entorno que cuenta con cuestiones externas, políticas, legales, económicas, sociales, etc. En un mundo tan globalizado sería imprudente el ignorar toda esta información. Por lo tanto, la organización ya nos solicita determinar las cuestiones externas e internas. Esto quiere decir que esta información, como las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y amenazas, forman parte de ese contexto y es una de las primeras herramientas que, si bien la norma jamás nos va a sugerir una herramienta, sino nos va a solicitar un requerimiento en particular. Entonces yo puedo ocupar un análisis FODA para determinar cuestiones externas, fortalezas, oportunidades y amenazas e internas, fortalezas y debilidades. Esta información me servirá para saber, uno, determinar cuál es el rumbo de la organización, como bien menciona la norma, que son pertinentes a su propósito y dirección estratégica. Entonces, recordemos lo que hablamos en un principio. La comprensión de la organización en su contexto es una decisión estratégica. Por lo tanto, un análisis FODA podría verse muy limitado, considerando que hay otros aspectos más relevantes. Otra de las herramientas que podemos tocar es un análisis PESTEL. Cuando hablamos de un análisis PESTEL, hablamos de un análisis del entorno político, económico, legal, social, tecnológico, ecológico. Entonces, hablamos de estos puntos como un análisis PESTEL. Sin embargo, recordemos, la alta dirección seguramente requerirá visualizar otro tipo de información. Recordemos y lo que hablamos en un principio, nuestro sistema de gestión no debe ser burocrático, nuestro sistema de gestión debe ser ágil. Por lo tanto, posiblemente para la alta dirección un plan de negocios sea un elemento en el cual yo tenga esta información externa e interna, en la cual contemple desde la competencia, desde las acciones que voy a tener, desde las fortalezas o las debilidades o las carencias que tengo como organización y cómo las voy a compensar dentro de ese plan de negocio. Esta información que yo tengo como contexto de la organización, uno, no es estática. Entonces, es importante que yo, como uno de los puntos más relevantes, realice un seguimiento y una revisión. Es importante saber que esta información de este año no es exactamente la misma del año anterior, sino que seguramente a través del tiempo tendré que estando revisándola, tendré que estando dándole seguimiento, saber qué cambios hubieron. Ahora, ¿de qué manera se solicita o se requiere que se haga esta revisión? En realidad la norma no especifica en ningún momento cómo hacerla, cada cuándo, a través de qué mecanismo. Sin embargo, uno de los elementos más importantes, hablando de la relación entre todos los requisitos de la norma y siguiendo los principios que hablamos, un documento puede ayudarme a dar cumplimiento a varias cosas. Entonces, la revisión por la dirección va a ser un elemento
estratégico muy valioso, nos puede ayudar a ser el mecanismo para realizar el seguimiento o revisión, dado que uno de los elementos de entrada solicitados son los cambios en las cuestiones externas e internas. Como punto número 2, podemos también realizar a través de revisiones intermedias. Sin embargo, se sugiere que estas revisiones no excedan de manera inadecuada los tiempos. Esto quiere decir que el revisar el contexto de la organización, por ejemplo, de un año y medio, en este caso podría no ser adecuado ni podría ser conveniente para la organización. ¿Por qué? Por la que la cuestión cambiante pues no permite que la organización tenga un contexto tan estático. Entonces es importante saber en qué momento es el idóneo para realizar esta revisión del contexto, ya sea en una cuestión individual o ya sea en una cuestión en conjunto con los elementos de la revisión por la dirección. Posteriormente tenemos la comprensión de necesidades y expectativas de las partes interesadas. Si bien nosotros ya identificamos y ya trabajamos con el contexto, este contexto se verá rodeado a través de partes interesadas. En algunos otros países conocidos como stakeholders, y en este caso vamos a visualizar punto 1 que nos pide la norma. Determinar 1 qué partes interesadas son pertinentes al sistema de gestión de calidad. Esto quiere decir que seguramente habrá partes que están mayormente involucradas con mi sistema de gestión a diferencia de otras. La primer parte interesada seguramente será mi cliente. Posteriormente de ahí, la alta dirección, seguramente empleados, proveedores, autoridades o los que la organización determine. Y a partir de eso yo debo de conocer, después de que determine eso, qué requisitos son pertinentes de estas partes interesadas. Estas partes interesadas seguramente van a querer varias cosas. El cliente va a querer un producto en tiempo, en forma, barato, con ciertas condiciones de crédito. La alta dirección querrá resultados financieros, los empleados querrán seguramente bonos, querrán seguramente oportunidades de crecimiento. Entonces, es importante que esas partes interesadas tengamos la posibilidad de identificarlas y de saber cuáles son sus necesidades y expectativas, realmente lo que requieren y lo que esperan a futuro. De igual manera que el contexto de la organización, la organización, valga la redundancia, tendrá que realizar una revisión o un seguimiento de esta información. Esto quiere decir que se tendrán que determinar mecanismos para poder realizar este seguimiento y revisión. En algunos casos, en el caso de los clientes, podemos tener las garantías, las felicitaciones, las encuestas para saber de qué manera estamos cumpliendo con estas necesidades y expectativas. A lo mejor en el caso de la alta dirección, la revisión por la dirección puede ser un elemento para saber cómo se están cumpliendo los objetivos que puso. En el caso de los empleados, una encuesta de clima laboral nos permitiría saber de qué manera se están cumpliendo con cuestiones físicas, en este caso a lo mejor cuestiones psicológicas, algunas cuestiones adicionalmente como el moving, en este caso como la cuestión de crecimiento laboral o las oportunidades que existen en la organización.